Muy bien, pues siguiendo con nuestro temario, ahora vamos a ver un tema que se llama calorimetría, que la calorimetría dice que es la parte de la física que se encarga de medir la cantidad de calor generado con pérdida de un cuerpo en ciertos procesos físicos o químicos. Dice que el aparato que se encarga de medir esas cantidades es el calorímetro, consta de un termómetro que está en contacto con el medio que está viendo, en el cual se encuentran las sustancias que dan y reciben calor. Las paredes deben estar lo más aisladas posibles, ya que hay que evitar al máximo el intercambio de calor con el exterior. De lo contrario, las mediciones pues serían totalmente erróneas. Ahí tendría una variación de mediciones. Entonces, precisamente por eso pues tiene que estar aislado ese calor. Y bueno, entonces, prácticamente la calorimetría es el cambio de temperatura dependiendo como en el estado en el que se encuentre, pues puede haber algún cambio. Dice que el objetivo es llevar a encontrar la temperatura de equilibrio, que es TE. Dice, es cuando todas las sustancias tienen la misma temperatura. Entonces, ¿qué sucede? Que puede haber algún componente, algún elemento que inicia con una temperatura y otro a diferente temperatura. Entonces, el objetivo de la calorimetría, pues es que las dos se encuentren en algún punto con la misma temperatura. Dice, la cantidad de calor que recibe o transmite un cuerpo está determinada por la siguiente fórmula, que es Q igual a M por CE por delta T. Entonces, ¿qué es Q? Q es el calor, que es lo que queremos buscar. Q, el calor, igual a es masa del cuerpo por el calor específico del cuerpo, que está en determinada materia, que es la que lo compone. Entonces, siempre igual va a variar. Dependiendo, ahorita vamos a ir viendo una tablita. Entonces, tenemos que Q es igual al calor, M a la masa del cuerpo, C el calor específico y delta T, que es TE, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial. Entonces, esto va a ser la diferencia final, que va a ser el equilibrio con o menos a la inicial. Entonces, de ahí, a partir de eso, hay una especie de fórmula, que realmente no es fórmula, es una igualdad, donde dice que es Q, que es el calor ganado, sea igualdad, o sea, igual al calor perdido. De este modo, gracias a esta igualdad, pues podemos llegar a ese equilibrio. Entonces, puede que de la igualdad del calor ganado se vayan sumando más elementos, igual al Q perdido también se vayan sumando más elementos. Ahorita vamos a ir viendo unos ejercicios aplicando esto, ya sea más elementos ganados o más elementos perdidos. Entonces, aquí en el Q ganado, o en el calor ganado, dice que es delta T, que es igual a la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. Tenemos temperatura de equilibrio, debe de ser mayor a la temperatura inicial. Entonces, si está ganando ese calor, debe de cumplir que tiene que ser mayor a la temperatura inicial, ¿vale? Ese equilibrio, esa temperatura de equilibrio, siempre tiene que ser mayor a la temperatura inicial. A diferencia de, por ejemplo, el Q perdido, que dice que la temperatura inicial debe ser mayor a la temperatura de equilibrio. Entonces, la temperatura inicial va a ser mayor a la temperatura de equilibrio. Aquí al revés, temperatura de equilibrio mayor y temperatura de inicio menor. ¿Bien? Y luego aquí dice, nota, recordar que la temperatura no es una medida de energía térmica total del cuerpo, es una energía promedio. Es por esto que dos cuerpos pueden tener la misma temperatura, pero distinta cantidad de energía interna. Es lo que hacemos aquí o lo que se ve en los ejercicios. Y bueno, aquí tenemos diferentes tablitas con calor latente de fusión a una atmósfera de presión, calor latente de vaporización a una atmósfera de presión. Y luego tenemos calor específico a presión constante. Esta de calor específico, pues es lo que vamos a estar nosotros ocupando. Calor específico, que es lo mismo que tenemos aquí. A ver, entonces ahora vamos a estar ocupando esos valores.
Y bueno, aquí dice calor latente de fusión, calor latente de vaporización, que significa calor específico. Dice que se define como la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura en grados centígrados. El calor específico de una sustancia es igual a la capacidad calorífica C de dicha sustancia entre su masa. Y pues bueno, aquí está la fórmula del calor específico. Y también la fórmula que vimos hace un momento atrás, que es la de la fórmula del calor. Es la misma que pues, tenemos acá arriba. Y bueno, vienen otras fórmulas, pero pues ahorita no las vamos a aplicar. Nada más aquí se menciona. Y pues ya pasando a los ejercicios. Dice aquí el primer ejercicio. Dice una sopa de fideo contiene 100 gramos de agua y 120 gramos de fideo. ¿Vale? Entonces, prácticamente que una sopa pues tiene 100 gramos de agua, o te dice que viertes con 100 gramos de agua y 120 gramos de fideo. A 48 grados centígrados. ¿Okay? Dice para que se enfríe o para enfriar se agregan 20 gramos de hielo a 0 grados centígrados, perdón, y se agita la mesa. Entonces tenemos una sopa, ahí dice, 100 gramos de agua y 120 gramos de fideo a 48 grados centígrados. Entonces está un poquito caliente a los 48 grados centígrados. Entonces dice que para enfriar un poco, pues agregamos 20 gramos de hielo. Hay unos cubitos de hielo y esos hielo pues está a 0 grados centígrados. Y pues ahí agitar la mezcla o remover. Dice cuando todo el hielo se ha derretido, la temperatura de equilibrio es de 33 grados. Entonces baja de 48 hasta 33 grados. Es la temperatura de equilibrio donde ya se equilibra toda esa temperatura. Pero aquí nos dice cuál es el calor específico del fideo. Es lo que hay que sacar. O es lo que es el problema. Entonces tenemos la fórmula del calor. ¿Vale? Y tenemos pues la parte de esa igualdad. Calor ganado igual a calor perdido. Entonces aquí tenemos dos datos importantes, o siempre vamos a tener que tener dos datos importantes, precisamente porque pues, así nos dice la igualdad. Es un tipo de especie de fórmula, pero no se llama fórmula, se llama así igualdad. Entonces por un lado tenemos el calor ganado y por otro lado tenemos el calor perdido. Entonces aquí ¿quién gana ese calor? Pues es el hielo. Que dice que son 20 gramos de masa, de peso. Y su temperatura inicial es de 0 grados centígrados. Es con lo que estamos sacando el hielo del refrigerador. Y la temperatura de equilibrio térmico, pues es de 33 grados. Es donde los dos puntos o los dos elementos se encuentran en ese equilibrio. Entonces aquí tenemos que es temperatura de equilibrio y cómo sale esa temperatura. Bueno, con es la fórmula, pues aquí la tenemos delta T, que es a la temperatura temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. Entonces, como estamos en 0 grados, pues son 33 grados centígrados. Y el calor específico del hielo, dice que es a 0.50 calorías sobre gramos por grados centígrados. ¿Y cómo sacamos este valor? Pues este valor viene aquí en la tablita. Aquí tenemos el hielo, que es la de calor específico, y nos dice que el hielo es a 0.50 calorías sobre gramos sobre grados centígrados. ¿Sale? Aquí está. Entonces aquí es donde sale ese valor. Ya está puesto. Y pues aquí está, ¿no? Ya se agrega. Ahora por el otro lado tenemos el calor perdido. Entonces, ¿quién pierde ese calor? Pues es el agua y el fideo. ¿Y cómo sabemos que pierde? Pues porque aquí nos dice. Dice, para enfriar, se pone hielo, o sea, donde se gana. Dice, cuando el hielo se ha derretido, pues la temperatura de equilibrio es de 33. Entonces aquí pierde, como va a estar 48 grados, pues se baja hasta 33 grados a la temperatura de equilibrio. Entonces aquí está perdida. Y nos dice que la masa del agua, pues son 100 gramos. Y del fideo, pues son 120 gramos. ¿Cuál es la temperatura inicial? Pues son 48 grados centígrados. Aquí nos está diciendo. Que del agua y del fideo son 48 grados centígrados. Y luego, pues todos llegan a esa
temperatura de equilibrio, los 33 grados. Temperatura de equilibrio igual, 33 y 33. Aquí la diferencia de temperatura, pues es temperatura inicial menos la temperatura de equilibrio. Dice aquí que son 48 grados, que son acá la inicial. Cuando llega a la temperatura de equilibrio, pues son 33 grados, entonces 48 menos 33, pues nos quedan 15 grados. ¿Y cuál es el del agua? Pues su calor específico del agua, pues igual una tablita. Aquí tenemos agua, es el primero, que es 1.00, o sea que sería igual a 1 caloría sobre grados, sobre gramos sobre grados centígrados. Y pues aquí está. Y luego acá pues aplica lo mismo, temperatura inicial para el fideo, temperatura de equilibrio, pues igual 48 menos 33, pues también nos quedan 15, pero aquí no conocemos el del fideo, su calor específico, de hecho ni en la tabla existe. Entonces esto es lo que nos está pidiendo, cuál es el calor específico del fideo. Y ahora sí empezamos a desarrollar nuestra igualdad, comenzamos a despejar, ¿vale? Y pues aquí la tenemos, la fórmula, bueno, la igualdad, y luego dentro de la igualdad pues aplica una fórmula, ya sea en este caso pues para el calor específico, que en este caso tenemos el hielo, y por el otro lado en el Q perdido pues tenemos la fórmula que aplica igual, pero en este caso es calor específico, pues se aplica por el agua. Ahora aquí como de este lado se está agregando el fideo, pues aquí ponemos el más, ¿también? Acá nos dice que ya sea que en perdido o en ganado, pues agregan más elementos. Y bueno, pues acá tenemos al fideo que se está agregando como elemento. Y pues aquí está, igual se aplica su fórmula. Y ahora sí comenzamos a llenar los datos de la fórmula. Entonces masa, pues ya tenemos que son 20 gramos. Ahora tenemos los 20 gramos. Luego pues el calor específico del hielo, que está multiplicando. Pues aquí lo tenemos, el calor específico del hielo. Y los 33 grados centígrados, que son los que quedan. Aquí hay una diferencia. Nos dice que está la igualdad. Ahora nos pasamos al calor perdido. En este caso pues, tenemos los valores del agua, que son 100 gramos por 1 caloría de grados centígrados por 15 grados centígrados. Acá, aquí, ¿no? Que fue lo que ya nos queda en esa diferencia al final. Más, aquí tenemos más el fideo, que son igual 120 gramos. El calor específico, que es el dato que no tenemos, que es el que tenemos que llegar. Y 15 grados centígrados, que fue lo mismo que aplica aquí. ¿Ok? Y comenzamos a hacer pues, las multiplicaciones. Vamos primero por la parte del hielo, que son 20. Ok, entonces aquí primero hacemos, pues empezamos a eliminar términos semejantes, gramos con gramos, se eliminan. Luego grados centígrados con grados centígrados se eliminan y nos quedan únicamente pues, las calorías. Entonces multiplicamos los 3, 20 por 0.50 por 33. Metiendo estos datos en la calculadora, pues nos quedan 330 calorías. Y ahora nos pasamos a la parte del agua, ¿vale? A esta parte. Y pues aplicamos lo mismo. Tenemos 100 gramos, 1 caloría sobre grados sobre gramos sobre grados centígrados por 15 grados y grados. Entonces aquí eliminamos valores iguales, términos semejantes, gramos con gramos y grados centígrados con grados centígrados, que nos queda igual, pues calorías ahí solitas. Entonces multiplicamos 100 por 1, pues son 100. Entonces 100 por 15 son 1500 calorías. Y acá, ¿qué sucede con el fideo? Pues como nos falta un valor, pues únicamente multiplicamos 120 por 15. ¿Vale? Eliminamos los términos que se asemejan, que en este caso pues, prácticamente quedarían igual. Entonces son aquí 120 por 15 igual a 1800 pues, grados centígrados. Y por, pues aquí está el calor específico.
¿Vale? Que pasaría pues hasta el final. Bueno, entonces ya desarrollando ya tenemos nuestros valores, 330 calorías, 1500 calorías y 1800 gramos por grados centígrados por calor específico. Entonces igual vamos por partes. Entonces aquí las 330, ¿vale? Por los 1000. Bueno, aquí antes de todo esto, más bien tenemos que ya comenzar a hacer nuestro despeje. Entonces, como tenemos aquí el calor específico, que es lo que vamos a sacar, este dato, pues para poderlo despejarlo tenemos que pasar al lado izquierdo, ¿ok? Entonces pasamos todo nuestro término tal cual al lado izquierdo, pero pues ojo aquí está sumando, pues está como positivo, lo tenemos que pasar como negativo, ¿vale? Entonces pasamos tal cual el término, lo pasamos del otro lado como negativo. Ahora, aquí lo tenemos, todos los grados, por ejemplo, en este caso serían calorías, bueno, tal cual quedan aquí, 330, y pues de este lado nos quedarían, después de la igualdad, aquí está, las 1500. Entonces la idea es ahora pasar estas calorías, pues para que coincida con el término semejante. ¿Okay? Y entonces aquí esto queda igual, tal cual. Igual, ahora sí, aquí es donde aplica, estas 330 calorías las mandamos al lado derecho, pero aquí como está con signo positivo, pues pasa con el otro lado con signo negativo. ¿Okay? Se desarrolla la resta, 1500 menos 330, pues nos quedan 1170 calorías. Esto sigue estando igual, pero aquí, ojo, pues ya está multiplicando. ¿Okay? Entonces aquí ya dejamos las calorías solas. Ahora, este lado de aquí, porque tenemos que dejar únicamente nuestro calor específico para poderlo tener el valor. Entonces ahora este término lo vamos a pasar para el otro lado. Como está multiplicando, lo vamos a pasar al otro lado dividiendo. Pero por ahí hay una regla que dice que aunque esté en signo negativo mientras esté multiplicando, pues pasa al otro lado con su mismo valor. ¿Vale? Pero no únicamente es para quitarle la multiplicación y pase dividiendo. Entonces ya nos queda del otro lado con las calorías. Entonces nos quedan 1170 calorías sobre 1800 gramos por grados centígrados. Ahora, como nos dio un negativo, no siempre pasa, pero cuando dé un negativo, ese negativo lo tenemos que volver positivo. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos queda en las 1170? Entre 1800 o menos 1800, pues nos queda menos 0.65. ¿Vale? Como aquí está el negativo, es lo que les digo, tiene que quedar siempre positivo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues multiplicamos. A ver, yo creo que me sacó. Déjenme ver. A ver, okay. ¿Ya ahí lo están viendo otra vez? Creo que ya. Muy bien. Entonces acá donde me quedé. Ah, bueno. Entonces tenemos aquí dijimos que estábamos nos da el valor negativo, pues lo multiplicamos por menos 1 para que se convierta en positivo. Y este es el calor específico del fideo. Y nos quedan 0.65 calorías sobre gramos sobre grados centígrados. Entonces realmente pues está cumpliendo el dato, ¿no? Acá tenemos que en las calorías, entonces así nos debería de quedar con ese mismo dato. Y pues aquí ya sacamos el calor específico. Y así es casi, prácticamente son puras multiplicaciones, sumas, restas, y pues los despejes normales que vemos en matemáticas. ¿Ok? Luego acá tenemos pues otro ejercicio, el número 2. Se vierten 250 gramos de agua a 50 grados centígrados en un recipiente de aluminio de 200 gramos a una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, ¿cuál sería el final? Por ejemplo, de aquí de este sistema. Entonces, aquí la idea es sacar la temperatura de equilibrio, que es la que no tenemos. Igual tanto para las dos partes.
ya sea de, por ejemplo, aquí te dice que se vierten 250 en un recipiente de aluminio. Entonces acá tenemos el aluminio, por acá tenemos el agua. Aquí están. Y nos dice que aquí pues son un recipiente de 200 gramos. Aquí está. El aluminio es 200 gramos. Temperatura inicial, pues dice que a una temperatura, dice un recipiente de aluminio a una temperatura de 20 gramos. De 20 grados centígrados. Aquí está. Temperatura de equilibrio, pues es la que no conocemos. Aquí tenemos la fórmula para la diferencia de temperatura. Es temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. Ok. Y pues bueno, aquí aplica lo mismo para el agua. 250 gramos del agua. ¿Está? Luego temperatura inicial son 50 gramos centígrados. Perdón. La temperatura de equilibrio pues es la que no se conoce, la diferencia. ¿Vale? Tenemos los 50. Y bueno, aquí falta el 2, que son estos 20. Aquí falta el 2. Y prácticamente pues también tenemos los calores específicos del hielo, que nos dice que es a 0.21 calorías sobre grados sobre centígrados. Y dice que son 0.21, pues acá tenemos el hielo. Perdón, el aluminio a 0.21. Bueno, aquí dice 2.17, pero se le quita el último para que nos queden los datos, que es 0.21. ¿Sale? Aquí está. Ajá. A ver, esperen un tantito. Acá está. Vemos que es 20. Aquí en el hielo, aquí es aluminio. Ahí está. Ahora sí, porque no coincidían. Y pues ya tenemos. Ahí está. Entonces ya tenemos el aluminio, el agua y pues prácticamente es el mismo desarrollo. Aquí como no tenemos más elementos ganados, pues únicamente se hace tal cual la igualdad. Aquí tenemos la fórmula para la parte de aluminio, igual la fórmula para la parte del agua, que es la misma pues fórmula para el calor. Y pues igual comenzamos a hacer nuestras multiplicaciones. Empezamos a eliminar términos semejantes. 200 gramos por 21 calorías por temperatura específica menos 20 grados centígrados. Entonces eliminamos gramos con gramos. Nos quedan 200 por 0.21. Nos quedan igual a 42. Como se eliminan los grados y los grados, nos quedan calorías sobre grados centígrados. Ahora, esto queda tal cual igual. Andy, ¿vale? Pues aquí queda igual. Ahora pasamos al otro lado, que son 250 gramos por 1. ¿Vale? Por 50. Los 250 por 1, pues son 250. Los 250 por 50. No, perdón. No. Sí, 250 por 1, aquí están. 250. Porque como tenemos términos diferentes, pues no la podemos meter tal cual así directo. Entonces aquí tenemos grados, que diga gramos sobre gramos, se elimina. ¿Vale? Y nos quedan calorías sobre grados centígrados, que aquí están. ¿Vale? Ya empezamos a reducir los términos. Y queda estos los 50 sobre grados centígrados menos temperatura inicial. ¿Vale? Y pues ahí tenemos, prácticamente fueron multiplicaciones. El último término pasa y queda tal cual está. ¿Ok? Y ahora sí, tenemos aquí 42 calorías. Les quedan igual. Pero ahora vamos a multiplicar. Aquí es donde vamos a hacer multiplicaciones. Y vamos a ver cómo queda. Tengo mi calculadora. Aquí está 42 por... Ok.
Ok, sí, exactamente. Entonces multiplicamos 42 por, aquí están 42 por 20, nos quedan 850. Okay. Y luego 250 por 50, nos quedan 1000, no es cierto, 12,500. ¿Vale? Lo pueden ir haciendo en su calculadora para que vean cómo van saliendo los datos. Y muy bien, ahí está. Ahora, entonces, ¿qué sigue? Como tenemos nuestra temperatura de equilibrio, aquí está, temperatura de equilibrio, aquí la tenemos, ¿vale? Aquí, ¿qué sucedió aquí? ¿Por qué se dieron estos menos 250? Porque acá lo multiplicamos, 250 por 50, acá están, ¿vale? Y estos menos 250, aquí están, eran con que es 250 por 1 y luego 250 por 50. Acá estos 250 por 50 es este dato, ¿vale? Y estos 250 por 1, pues es este que tenemos aquí. ¿Va que va? Y luego, pues ya, empezamos a hacer nuestros términos. Empezamos a cambiar, ¿vale? Tenemos todo este término completo. Aquí es donde está nuestra temperatura de equilibrio. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos la incógnita, siempre las incógnitas las vamos a pasar del lado derecho. Perdón, del lado izquierdo. Entonces, aquí tenemos la temperatura inicial, la vamos a pasar para este lado. ¿Vale? Que entonces, si está restando, pues va a pasar sumando. Aquí está. ¿Vale? Entonces pasa con signo, esto queda tal cual está, únicamente estamos mandando esto para el otro lado y queda todo igual, ¿vale? Y ahora esto, ahora como aquí está restando, y acá de este lado tenemos las calorías, pues ahora vamos a pasar todo para el otro lado, ¿vale? Entonces aquí está restando, pues lo vamos a pasar sumando, ¿vale? Entonces ya vamos acomodando nuestros términos, estos son puros despejes, aquí no hay, vaya, no se requiere como más que despejes y aplicar sumas y restas. O multiplicaciones, dependiendo. Entonces, total, ya tenemos 42 más 250, pues nos dan 292. Y aquí eliminamos grados centígrados sobre grados centígrados, nos quedan calorías. ¿Vale? Y bueno, más adelante la vamos a eliminar, pero seguimos teniendo nuestra temperatura de equilibrio. Y acá tenemos calorías con calorías, pues 12,500, perdón, más 850 nos dan 13,340 calorías. Ok, acá seguimos teniendo lo mismo. Entonces ya aquí se... no, perdón, aquí no se eliminan. Aquí siguen los términos semejantes. Entonces ahora sí, 42 más 250, pues son 292. Y sigue con su término, ¿vale? Ahora tenemos las calorías. Aquí como también tenemos calorías, que son estas, acá, pues vamos a pasarlas para el otro lado. Entonces aquí está multiplicando. ¿Vale? Está multiplicando aquí a nuestro término de equilibrio, nuestra temperatura de equilibrio. Lo vamos a pasar del otro lado, pues dividiendo. Pasa con su signo igual porque está multiplicando, ¿sabes? Entonces no lo afecta. Y luego, pues ya aplicamos la división únicamente. Y ya nos quedaría para la temperatura de equilibrio 45,68 grados centígrados. Y con eso tenemos nuestra temperatura de equilibrio para ambos elementos. Aquí entonces está tal cual lo que nos pide desde un inicio, llegar a esa temperatura de equilibrio. Y aquí es donde ya aplica, ¿vale? Y nos quedan los grados centígrados. Y acuérdense que la temperatura pues se mide en grados centígrados, ¿vale? Aquí está. Ahorita se la expliqué un poco rápido por el tiempo, pero pues prácticamente son puros despejes. De hecho, están por eso con color. Ahí sí lo van viendo más despacio, pues se van a dar cuenta cómo está. Y ya, prácticamente nada son esos dos ejercicios. Igual para que no se saturen mucho. Entonces estos ejercicios ya los subo ahorita en un rato para que realicen la actividad que va a venir en la plataforma. ¿Vale? Y ahí pues ven la fecha de entrega. Y pues ya, únicamente. No sé si tengan dudas para regresarme un poquito, que realmente no está tan difícil. Nada más es sacar los datos y ir desarrollando las fórmulas y desigualdades. Y prácticamente
Es todo lo que se realiza. ¿Tienen dudas o algo? Ok. Entonces, nada más déjenme, les saco captura de pantalla de sus nombres de que están aquí en la sesión. Van a tenerlos anotados. Ok, chicos, pues ya está. Ya los tengo. Nos vemos la siguiente. Yo creo que el viernes nos vemos. Para que vayan haciendo esta actividad.